Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con la función llamada buscarv, porque recordemos que el día 4 de octubre todavía falta bastante. 4 de octubre falta bastante, faltan algunas clases. Faltan, 3 clases y ya el 4 es el examen final de Excel. Así que tenemos que ver esta última función y después repasar, ya que vamos a tener en cuenta que en el examen, por ejemplo, la función buscar va a estar incluida. Así que sí necesitamos entenderla bien. Al igual que la función del sí también va a estar incluida. Bueno. Bueno, en la clase número 13 vamos a tener 3 ejercicios, los cuales vamos a estar resolviendo en clase. Ejercicio número 1, voy a descargarlo. Vamos aquí. Vamos a habilitar la edición. Una vez que tengan descargado el ejercicio número 1, me avisan para que empecemos a ver de qué trata esta función, ¿sí? Lo dejan descargadito mientras yo voy a buscar acá el bloc de notas. Listo. Buscarla. A diferencia de la función del sí, tanto la estructura simple como la estructura compleja, esta función la van a encontrar un poco más sencilla de entender. Tiene sus pequeñas vueltas, pero es un poquito, la estructura es más corta. Bien, un minutito más. Y ya empezamos a verla. En algunas ocasiones les va a servir también para poder reemplazar la función del sí. Bueno, muy bien. Bueno, pero vamos a entender para qué se utiliza. Bueno, como bien dice el nombre, buscar. Esta función nos permite, vamos a ponerla, nos permite extraer información de una celda. O sea, vamos a estar buscando un valor y ese valor lo vamos a estar extrayendo para colocarlo en otro lado. En otra tabla, para ponerle una definición. La estructura que va a tener es la siguiente, va a ser buscarv. Vamos a tener, por un lado, va a decir valor buscado. Este primer valor buscado es un valor que nosotros vamos a tomar como referencia. Generalmente va a ser un código, pero nosotros podemos utilizar no solamente un código, sino que también una palabra, pero siempre va a ser un dato que me va a permitir conectarme con aquello que estoy buscando. Entonces, primero, valor buscado, punto y coma. El siguiente parámetro va a ser la matriz de la tabla. En el segundo parámetro, lo que le vamos a indicar es la tabla completa donde tiene que buscar
este valor, este dato de referencia y además la tabla de donde yo voy a extraer la información. La matriz de tabla sería la tabla donde están todos los datos. El tercer parámetro es el número de columna. Nosotros en Excel estamos acostumbrados a identificar a las columnas mediante letras A, B, C, D, E. Bueno, en este caso vamos a ver que vamos a utilizar una numeración para las columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, que no tienen nada que ver con las letras que se encuentran arriba. O sea, no es que la columna A siempre va a ser la número 1, la columna B la número 2 y así. La numeración de la columna va a variar según la posición de mi tabla. Por último tenemos el orden. Acá en este último, por defecto nosotros vamos a utilizar 0. ¿Por qué? Tiene dos resultados distintos. Yo puedo, o dos valores distintos mejor dicho. Yo puedo colocar un 0 o puedo colocar un 1. El 0 lo que va a hacer es traer el valor exacto. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tengo en una lista el padrón electoral y según el número de documento quiero que me traiga el nombre y el apellido de una persona. Entonces mi valor buscado va a ser el DNI, la matriz de la tabla, sería todo el padrón electoral completo, el número de la columna, en este caso yo quiero traer el nombre y el apellido, entonces seleccionaría la columna, o sea, le indicaría cuál es la columna donde se encuentra ese nombre y apellido. Y acá, si yo estoy buscando un valor preciso, un valor exacto, le voy a colocar el 0. Esto lo que va a hacer es, Excel va a buscar este número de documento y me lo va a traer. Me va a traer el nombre y el apellido. ¿Qué pasa si yo le pongo un 1? Obviamente, si encuentra el valor exacto, me va a estar devolviendo o sea, si yo le coloco el número de documento y ese número de documento existe, me va a traer la información que corresponde. Pero supongamos que en vez de tener como referencia un número de documento, estoy tomando como referencia una cantidad. Tengo, por ejemplo, stock disponible y quiero tomar eso como referencia para traer la información o para traer un determinado precio. Entonces, ¿qué pasa? El stock disponible no es un valor fijo. O sea, no es que este número de stock pertenece a un producto en particular. Porque de repente varios productos pueden tener esa misma cantidad en stock. Entonces, en ese caso, ahí nosotros cambiaríamos y le diríamos, bueno, no quiero que me traigas el valor exacto, sino que quiero que me traigas o me devuelvas un valor aproximado. O sea, según el número que se encuentra acá, quiero que me devuelvas el valor que esté más cercano a ese valor buscado. La mayoría de las veces, el 99% de las veces, nosotros vamos a colocar 0, porque si yo estoy tratando de extraer la información de una celda y volcarla en mi tabla, quiero que me traiga el valor exacto. Después en otro momento veremos en qué situación podríamos llegar a utilizar el código número 1. Pero la mayoría de las veces vamos a usar 0 y lo que es la opción de valor aproximado, yo en mi caso lo utilizaría quizás con la función del sí. Esta sería la estructura de la función buscar B. No tiene ni estructura simple, no tiene estructura compleja, quizás sí tiene una estructura anidada, que después la vamos a estar viendo. Pero esta es la estructura base de la función. Ahora vamos a verlo en la práctica. Por ahora la teoría dice mucho, pero siempre se entiende mejor en la práctica. En el ejercicio número 1 tenemos una tabla que se llama explotación minera y me da esta información. Y abajo tengo una pequeña tablita que dice búsqueda.
el objetivo es el siguiente. Suponiendo que yo acá, por ejemplo, tengo simplemente 7 datos nada más. Tengo 7 filas, pero si de repente yo tuviera 7000, a mí me gustaría quizás saber en detalle la información de un dato en particular. Supongamos que yo quiero colocar un código y que acá me vuelque la información que pertenece a ese código. En vez de estar buscando el código en la tabla completa y decir, bueno, a ver, estoy buscando el código 160. Código 160, Estados Unidos, producción. Entonces, en vez de leerlo de esta forma, puedo visualizar la información en detalle, pero en vez de tener todos los datos alrededor, simplemente vuelco la información debajo de lo que me interesa. Entonces ahora tenemos las siguientes columnas: código de país, el nombre del país, producción del año 96, producción del año 97 y del año 98. Y al final de todo, una columna que dice total producido por país. Tenemos todos estos números. Y abajo, en la tabla de búsqueda, tenemos exactamente las mismas columnas: código de país, país, producción de los años correspondientes y total de producción. Fíjense una diferencia que la van a tener, esta diferencia, en la mayoría de los trabajos que les voy a pasar. Vamos a tener en una tabla toda la información entera. O sea, no vamos a encontrarnos con alguna columna vacía, quizás en algún ejercicio extra que haya una columna vacía y que debamos completarla. Pero inicialmente siempre tendremos una tabla toda completa. Y luego, donde yo quiero volcar la información, nos vamos a encontrar que va a haber celdas vacías. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que traer los datos y volcarlos acá adentro. Y algo para tener en cuenta, para que presten atención, es lo siguiente: en donde nosotros queremos traer la información, siempre vamos a tener un dato de referencia. Acá el único dato que tengo en esta tablita es el código del país. Y si yo me voy acá, vemos que en esta lista están los códigos de los países y este número que está acá es el mismo. Entonces, el valor buscado, como yo les había comentado, este dato es un valor de referencia, o sea, es algo que me va a permitir conectarme con la otra tabla. Este número yo lo tengo en esta tabla, entonces con este número nosotros vamos a poder capturar la información. Acá dice 166, entonces me va a estar trayendo, cuando vemos la función, la información del país Unión Soviética. Si de repente pongo el 158, después me estaría trayendo la información correspondiente al país Canadá. Voy a dejarlo como estaba antes con el 166. Ahora, vamos a armar la función, así vemos en detalle cómo trabaja. Cuando seleccione la celda, voy a seleccionar todas al mismo tiempo. Le voy a cambiar la alineación a la izquierda para que sea más cómodo y que la función, cuando la estemos escribiendo, se vaya desplazando en esta dirección. Pues si lo dejamos en alineación centrada como estaba, cuando empezamos a escribir vemos que la función se empieza, al momento de redactarlo, se expande hacia los costados. Queda un poquito raro. Me voy a acercar un poco más y ahora vamos. Buscar V corta. En algunas versiones de Excel, si la opción buscar V no les aparece, fíjense si aparece consulta V. Porque dependiendo qué versión de Excel estén trabajando, la función cambió de nombre. En este caso, en mi versión es buscar V corta. Entonces acá me dice, bueno,
valor buscado. Acá le tenemos que decir a Excel, bueno, este dato que yo estoy seleccionando es el que me va a permitir conectarme con la otra tabla y traer los datos. Es mi valor de referencia. Ese valor de referencia va a ser siempre el único dato que aparece en la tabla. El único dato que tengo acá es este de acá arriba, que es el código. Por lo tanto, el código de país es mi valor de referencia, el valor buscado. Punto y coma. A continuación, el siguiente parámetro me dice matriz de la tabla, que habíamos dicho que era el matriz de la tabla. Era la tabla completa donde estaba toda la información. Mucho cuidado con esta parte, porque esto de arriba, que dice explotación minera, bla, 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 esto es un título. No es parte de la información de la tabla, es simplemente un título que está en la parte superior. Mi tabla comienza con los encabezados de cada columna y los datos. Así que lo que yo voy a seleccionar como matriz de tabla es esta tablita. Toda completa, desde la primera columna hasta la última. Punto y coma. A continuación, voy a agarrar esto, lo voy a correr un poquito más. Ya tengo la matriz de la tabla. Ahora me dice, bueno, ¿cuál es la columna? Yo acá les había aclarado que la columna iba a ser un número. Pero ¿cómo puedo indicarle? O sea, ¿qué es lo que le voy a estar indicando acá? Nosotros tenemos seleccionada esta tabla de la parte superior, o sea, este rango de datos. Según donde me posicioné, acá en la tablita inferior, fíjense que dice país. Entonces, yo lo que estoy buscando con este código es que me devuelva el nombre del país. Por lo tanto, yo tengo que fijarme en la tabla que seleccioné en qué columna se encuentra el país. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que iban a ser números, no iban a ser letras? Entonces, a partir de donde nosotros hicimos la selección, nosotros empezamos acá y nos desplazamos hacia la derecha para seleccionarlo. Entonces, la primera columna que tengo seleccionada, que es código de país, esta es la columna número 1. El país es la número 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuando me pida acá en el parámetro indicador de columnas, yo le tengo que decir el número de la columna. No la letra, sino el número de la columna. Entonces, el país, que es lo que quiero que me devuelva, se encuentra en la columna número 2. Así que acá simplemente escribo el 2. Punto y coma. Fíjense que en el último me dice verdadero, coincidencia aproximada, falso, coincidencia exacta. Acá le ponemos 0 para que la coincidencia sea exacta. Cierro el paréntesis y aprieto Enter. Entonces, con el código 166 se fue a esta tabla y buscó el 166. Y lo que está haciendo la función es marcar todo completo. Y le estamos diciendo, bueno, el dato de donde encontraste el 166, quiero que me devuelvas la información que está en la columna número 2. Y lo que está en la columna número 2 es el país. En este caso no voy a hacer autollenado. ¿Por qué? Porque acá lo que tengo que cambiar, o sea, la tabla siempre va a ser la misma, el código que tomo de referencia siempre es el mismo, pero lo que tengo que cambiar es el número de la columna. Entonces, por ejemplo, voy a armar este también. Vamos a poner buscar B. El valor buscado siempre va a ser mi valor de referencia, que es un código. Punto y coma. La matriz va a ser la tabla completa donde tengo los datos. Y la columna tengo que fijarme qué es lo que me está pidiendo.
producción de 1996. Me fijo en las columnas y tenemos la columna 1, 2, 3 y acá producción del año 1996. Columna número 3. Punto y coma, 0. Y enter. Me fijo dónde está el código 166. La información que está en la columna número 3 es el valor 100 y es lo que me devuelve. Voy a sacarle el ajuste. Ahí está, se me deja ver la función toda larguita. ¿Alguna duda con la función buscar B? Más o menos se entendió. Bien. Les doy unos minutitos para que lo completen. Una vez que tengan las dos primeras me avisan. Igualmente vamos a hacerlas todas, pero las voy a ir resolviendo. Ah, muy bien. Ya voy para el total. Entonces, acá vamos a completarla. Buscar B. Valor buscado siempre el código. Matriz toda completita. Punto y coma. El año 97. Así que sería la columna número 4 y 0. Buscar B, el código, toda la matriz completa, la columna 5, o sea, seguimos con la numeración, y la producción anual. Buscar B, código, toda la tablita entera, 6 y enter. Ahí estaría. Fíjense en las numeraciones. Si quieren, como en este caso yo quiero traer la información de
cada columna, bueno, en este caso no hicimos autollenado, pero después vamos a ver cómo hacer correctamente el autollenado. Porque, por ejemplo, yo pude haber puesto la numeración acá en el costadito, partiendo de la columna número 2, y tomar estos números que están acá como después lo que sería la columna. En vez de escribirlo manualmente, podría haber usado estos números, pero vamos a dejar el autollenado para el siguiente ejercicio, ya que hay un detallito que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el autollenado. Fíjate, Alan, si te equivocaste en algún rango. No, sí, me equivoqué en el código. En vez de poner buscar, puse buscar. Ah, no hay problema. Bien. Bueno, avísenme en cuanto ya tengan todas las celitas finalizadas y continuamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, very good. Bien. Esto, una vez que lo tengamos, lo podemos guardar. Algo que les va a pasar, que vamos a ver cómo solucionarlo, es lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo estos códigos. Si yo pongo un código que no existe, me va a aparecer esto. Este ND significa, no es que hay un error en la función de cómo lo armaron, sino que representa que el dato, este código que nosotros estamos usando como valor buscado, no se encuentra en la tabla. Entonces, eso es una forma de la función de devolver y decir, bueno, mira, el dato no aparece. Entonces, nosotros esto lo podemos corregir
O sea, en vez de que aparezca ND, porque nosotros ahora sabemos qué significa, pero si de repente armamos una planilla para el trabajo y esa planilla se comparte entre varios compañeros, si en algún momento aparece este mensajito como resultado en una celda, si no sabe manejar muy bien Excel, piensa que hizo algo mal. Entonces nosotros podemos reemplazarlo y en vez de que aparezca ND, le podemos decir cuál es el problema y por qué apareció este mensajito. Entonces en vez de que aparezca ND, le podríamos devolver como resultado código erróneo o código inexistente. Entonces de esa manera sabe que no es que hizo algo mal, sino que el código que está tratando de buscar no aparece. Vamos a ver después cómo lo solucionamos. Vamos al ejercicio número 2, que acá vamos a ver el tema del autollenado. Una vez que tengan abierto el número 2, me avisan y empezamos a ver cómo poder hacer autollenado con Buscarga. Muy bien. Very good. Bien. Bueno, lo primero que hacemos en estos casos cuando vamos a usar la función buscar es analizar la información que tenemos disponible. Acá tenemos una tablita auxiliar en la parte superior y después tenemos una tabla un poco más grande. En esta tablita auxiliar vemos que tenemos todos los datos completos: código, carrera, cuota, cantidad de meses. Y más abajo en esta tabla nos encontramos que hay algunas columnas que están vacías y hacen referencia a estos datos que se encuentran acá. Bueno, menos el total. Acá están. Entonces, estas tres columnas vemos que son estos datos que están acá arriba. Después el total sería el cálculo. A simple vista, si nosotros no conociéramos la función... A ver, me parece que tiene un color rojo acá. Vamos a cambiar. Voy a seleccionar todas estas celdas y le voy a cambiar el color
a negro, porque están en rojo. Entonces acá, si nosotros no conociéramos la función buscar, la única solución para poder completarlo, sin necesidad de completar así manualmente uno por uno, sería con una función buscar, con una función sí. Porque diríamos, si el código es 20, estoy en la carrera, quiero que me devuelva profesorado de informática. Si el código es 30, biología. Si el código es 40, bioquímica. Si el código es 50, abogacía. Me quedaría una función bastante extensa. Es más, la voy a armar para que lo vean. Si este código es igual a 20, voy a escribirlo. Entonces, que me devuelva profesorado de informática. Otro paréntesis con su sí. Si el código es 30, entonces biología. Si el código es 40, entonces bioquímica. Si el código es igual a 50, entonces abogacía. Caso contrario, bueno, voy a colocarle carrera o error en la carrera. Vamos a poner error. Y cerraría la cantidad de paréntesis que abrí. 1, 2, 3, 4. Y ahí podría ser el autollenado. Entonces, fíjense la función del sí, que es bastante extensa, porque yo tuve que usar la estructura compleja porque eran varias condiciones. Bien. ¿Qué pasa con la función buscar v? ¿Por qué podemos usarla acá? Porque tenemos lo siguiente. Cada carrera, cada cuota y cada cantidad de meses tiene un código de identificación, que lo tenemos acá. Este mismo código de identificación lo tenemos en esta columna llamada código. Entonces, antes de armarlo, vamos a hacer lo siguiente. No, es más, lo voy a armar para que vean un detalle. Ponen buscar v. El valor buscado, recuerden que es el valor de referencia. Y acá yo no voy a seleccionar el código que se encuentra en la tabla auxiliar. Yo me encuentro acá. Entonces tengo que indicarle en la tabla donde estoy armando la función que en esta tabla hay un valor que me va a permitir conectarme con otra tabla, que es el código. Hacemos un clic ahí. Ese va a ser mi valor buscado. ¿Cuál es la matriz? La matriz es esta tabla que está acá arriba. Esta matriz completa. Punto y coma. El indicador de columna. Fíjense que acá selecciona además. Aquí, ahí está. El indicador de columna. Yo acá quiero traer la carrera. Entonces, empezamos acá, en esta columna, que es el código. Esta es la columna número 1. Y tenemos número 1, número 2, número 3 y número 4. Entonces, en la columna de carrera es la número 2. Ponemos 0 para que me traiga el valor exacto. Y fíjense que me trajo con una función muchísimo más cortita. Me trajo tranquilamente el mismo resultado que yo obtuve con la función del sí. Ahora, ¿qué pasa si así como está hago autollenado? Me empieza a tirar error. ¿Por qué? Yo no me tengo que olvidar que la tabla que tomé,
donde estoy tomando los datos de referencia, está acá arriba. Y acá no es como en el otro ejercicio que yo en cada celda quería traer un solo dato de cada columna. Yo acá quiero completar toda una columna con esta información. Por lo tanto, cerramos. Como acá yo voy a hacer sí o sí autollenado, lo primero que voy a hacer antes de armar la función es darle un nombre a mi tabla. ¿Se acuerdan que habíamos estado asignándoles nombres a las columnas individualmente cuando queríamos usar contar.si o sumar.si o hacer una suma general? Acá le voy a dar un nombre a toda mi tabla entera, a lo que sería la matriz de la tabla. Entonces selecciono toda la tablita entera, desde el código hasta la cantidad de meses. Me voy al cuadro nombre y le voy a asignar un nombre. Y le voy a poner carreras, para darle un nombre genérico. Y aprieto Enter, no se olviden del Enter. Hago un clic afuera para que se deseleccione y regreso acá al cuadro de lista. Y me fijo que tiene que estar el nombre que yo asigné y al momento de hacer un clic tiene que seleccionarme toda la tablita entera. Eso para saber que está todo correcto. Si nos equivocamos al poner un nombre, no se olviden que yendo a la pestaña Fórmulas, en el grupo Nombres definidos, tenemos el administrador de nombres. Y ahí tenemos para poder ya sea modificarlo o eliminarlo y hacerlo nuevamente. Entonces, lo primero que van a hacer es asignarle un nombre a la tablita superior. Recuerden de seleccionar todo. Avísenme en cuanto lo tengan. Muy bien, very good. Bien, acá. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a poner buscar B. Valor buscado. La matriz, ¿qué nombre le habíamos puesto? Carreras. Carreras. Listo. Y ahí fíjense cómo selecciona automáticamente toda la tabla. La columna, o sea, el número de columna donde están las carreras, es la columna número 2. Punto y coma, 0 al final de todo, Enter, y así como está, autollenado. Y todos, al tener la referencia de la tabla, sabe que de acá no se tiene que mover. Entonces podemos hacer el autollenado sin ningún problema. Y fíjense que fue súper cortito. Nada que ver con la función del sí que habíamos armado, que era una función súper extensa. Por eso, como les comentaba antes, en muchas ocasiones pueden usar buscar B en reemplazo de la función del sí. Más que nada en aquellos datos que son fijos. Decir, bueno, supongamos que son, en vez de códigos, son categorías. Categoría A, categoría B.
Avísame en cuanto lo tengan. De la misma forma que resolvimos el de carrera, vamos a resolver la columna de cuota y cantidad de meses. Bien, very good. Vamos con la cuota. Lo mismo. Acá, fíjense que también puedo hacer uso de una numeración y decir, bueno, esto está en la columna número 1, perdón, esto está con el número 2, número 3. Vamos a poner los numeritos a ver acá. Este está en la 3 y este está en la 4. Entonces, podemos poner buscar v. El valor buscado sigue siendo siempre el código. Punto y coma. La tabla es la misma, carreras. Así le dimos el nombre a toda completa. ¿Cuál es la columna? Yo puse el numerito acá arriba, como para tomar como referencia. El tema es que si pongo ese número, ahí tengo que hacer, por ejemplo, autollenado. Así que puedo bloquearlo. Y ahí el 0. Eso si no quiero escribir el número de ahí adentro, quiero tomar una referencia. O sea, es a elección nada más. Es lo mismo si ponemos el 3. Y acá en cantidad de meses, buscar v. Valor buscado. Carreras. La columna es la número 4. Bien, les doy unos minutitos hasta que completen la cantidad de meses. Y después vamos por el total. Ah, muy bien, perfecto. Acá después en el total es simplemente una multiplicación. La cuota por la cantidad de meses. Y no hace falta bloquear nada. Tengan presente que tanto la cuota como la columna total, los valores que se encuentran acá hacen referencia a dinero. Por lo tanto, tenemos que cambiarle el formato y asignarle el formato moneda. Así queda un poquito más prolijo. Hacemos la multiplicación, si esto es lo que falta, y le dan formato a las columnas total y cuotas.
Una vez que se lo tengan, pueden guardarlo. Y ahora nos vamos con el siguiente. Bien. Bueno. Y pasamos a la número 3. Una vez que tengan el ejercicio número 3 abierto, me avisan. Muy bien. Bueno, acá. A diferencia de los ejercicios anteriores, donde teníamos la información en la misma hoja, acá nos vamos a encontrar que tenemos dos hojas diferentes. Hoja 1 y la hoja llamada socios. En la hoja 1 vemos que tenemos algunas columnas que están en blanco. Y acá en la hojita de socios vemos que tiene toda la información disponible. Vamos a analizar los datos. En la hoja socios tenemos número de socio, apellido, nombre y fecha de ingreso. Y después acá, en esta tabla, tenemos número de socio, apellido, nombre. Estas columnas están vacías. Y después tenemos más información que no aparece en la hojita número 2. Esta información que se encuentra en blanco significa que proviene de otra tablita, de otro enunciado. Después vamos a tener que leer el enunciado de acá abajo para poder resolver el resto de las columnas. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a la hoja socios, voy a seleccionar toda la tabla entera y le voy a asignar un nombre. Me voy al cuadro de nombre, le voy a poner socios. Y Enter. No se olviden de revisarlo, a ver si está bien. Despliegan la lista con el cuadro nombre y hacen un clic en socios para saber si se selecciona todos los datos correctamente. Y acá voy a seleccionar la columna de nombre y apellido y voy a cambiar la alineación nuevamente a la izquierda para poder armar la función acá adentro. Y vamos a poner buscar B. Valor buscado. El único dato que tengo completo tanto en una hoja como en la otra es el número de socio.
Ese es mi valor buscado. Punto y coma. ¿Cómo se llamaba la matriz? Le habíamos puesto como nombre socios. ¿Cuál es la columna donde se encuentra la información? Los datos están en la columna número 2. Si yo no lo recuerdo, puedo ir, aunque esté armando la función, puedo ir a la segunda hojita y fijarme cómo está distribuido los datos. Vemos que está seleccionada, a partir de socios es la columna número 1, apellidos es la 2 y el nombre es la 3. Fecha de ingreso no lo necesito, porque en ningún momento lo tengo. Entonces ahí vemos que es la columna número 2. Borro este dato. Punto y coma y ponemos el 0 para que sea una coincidencia exacta. Acá repetimos lo mismo. Buscar B. Valor buscado. La matriz de la tabla es socios y la columna es la número 3. Punto y coma, 0. Y ahí ya tenemos completo lo que es la parte del nombre y el apellido. Les voy a dar unos minutitos para que completen ambas columnas y después pasamos al resto. Perfecto. Muy bien. Bueno. Bueno, acá, categoría. Voy a cambiar la alineación a la izquierda. Voy a ir más abajo. Y en el punto número 3 me dice, calcular la categoría teniendo en cuenta que, y me da unas pautas. Si tiene entre 15 y 16 años, es cadete. Si tiene entre 17 y 18 años, es juvenil. Y si tiene más de 18 años, es mayor. Por lo tanto, me da como referencia lo que sería la edad. Y en base a la edad de la persona, me va a decir cuál es la categoría que le va a corresponder. En este caso, podríamos utilizar lo que es la función del sí para poder devolver los datos correspondientes. Así que vamos a ir acá en lo que es la parte de la categoría y vamos a hacer. Podríamos tener una tablita auxiliar
Bien, ahí dejo la tabla armada, así por lo menos puedo seleccionar los valores de referencia. Voy a empezar por el dato más grande, para que me devuelva el mayor. Entonces le voy a preguntar si la edad es mayor o igual a 18. Si es mayor o igual a 18, si tiene, no, más de 18, si es mayor, sin el igual. Si es mayor a 18, entonces me tiene que devolver mayor. Si la edad, acá me dice, si tiene entre 17, acá sí le vamos a poner si es mayor o igual a 17. Entonces, juvenil. Y si la edad es mayor o igual a 15, va a ser cadete. No me dice un valor falso, así que en caso que alguien tenga, no sé, vamos a poner 13 años, le voy a poner un mensaje que diga sin categoría. O la edad no corresponde. Ahora tenemos. En caso de que no quieran armar la tabla auxiliar, lo pueden hacer directamente. Entonces acá pondríamos si la edad es mayor a 18, entonces me tiene que devolver mayor. Si la edad es mayor e igual a 17, entonces me tiene que devolver juvenil. Si la edad es mayor o igual a 15, me va a devolver cadete. Caso contrario, categoría errónea. 2, 3 paréntesis. Es lo mismo, ya sea con una tablita auxiliar o colocando la información directamente. Se los voy a dejar un segundito en pantalla para que lo tengan en cuenta. Una vez que lo tengan, no se olviden de avisarme.
Muy bien, very good. Bien. Bueno. Acá. Después tenemos la columna de porcentajes ganados. Y me dice lo siguiente. Bueno, antes completar la fecha del día siempre actualizada. Acá tenemos arriba de todo una celda vacía que dice fecha del día. Por lo tanto acá, para que se actualice continuamente, recuerden que está la función hoy, donde abrimos y cerramos el paréntesis. Esta función nos devolvía la fecha actual. Solo eso. Después me dice, calcular el porcentaje de los partidos ganados teniendo en cuenta la cantidad de partidos ganados y la cantidad de partidos jugados. Entonces acá tenemos lo siguiente. Cada uno de estos socios jugó una cantidad de partidos y me indica cuántos de esos partidos fueron ganados. Quizás de los 10 partidos que jugaron ganaron 10. Entonces acá tenemos lo siguiente. Los partidos ganados, los partidos jugados, perdón, los partidos jugados representan el 100%. Este es el total. Partidos jugados representan el 100%. Por otro lado, tenemos los partidos ganados, que se representan un porcentaje, el cual nosotros todavía no conocemos. Lo que sería el porcentaje X. Porque quizás, como les comentaba recién, si jugó 10 partidos y ganó 10 partidos, entonces como los valores son iguales, significa que ganó el 100% de los partidos, o sea, no perdió ninguno. ¿Qué pasa si yo jugué 10 partidos y gané 5, o sea, gané la mitad? Entonces, ahí también es sencillo saber cuánto es el porcentaje, pues es un 50%. Pero, por ejemplo, en este caso, se jugaron 8 y solamente se ganaron 2, se jugaron 12 y se ganaron 5. Entonces ahí no es tan simple deducir, es decir, bueno, es tanto por ciento. Entonces lo que se hace es la regla de 3, donde nos decía que este valor se multiplicaba por este otro y luego se hacía una división sobre este otro dato. ¿Sí? Esa era la regla de 3. Esto por esto dividido este otro dato. En Excel eso lo resumimos de la siguiente manera, mediante una división entre el valor más pequeño, que son la cantidad de partidos ganados, dividido la cantidad total, o sea, la cantidad de partidos que se jugaron. Tengan presente el orden en que tienen que realizarlo. Primero, el valor pequeño dividido el valor más grande. Y luego hacemos autollenado. Entonces, por ejemplo, se jugaron 20 y se ganaron 10. Entonces simplemente está el 50%. Se jugaron 12 y se ganaron 10. Eso representa un 83%. Si yo cambio algún dato, vamos a suponer, vamos a agarrar este dato que está acá abajito, que dice, se jugaron 9 y se ganaron 8. ¿Qué pasa si yo lo cambio a 9? Ahí representa el 100% y me dice, todos los partidos que se jugaron, todos se ganaron. Voy a volver a ponerlo como estaba antes. 8.
Tengan presente que si les da un valor superior a 100%, por ejemplo 500%, 800%, significa que se confundieron en el orden de la división. Vamos a la siguiente columna, rendimiento según entrenador. Y acá me dice lo siguiente. La columna rendimiento según entrenador será completada según el porcentaje obtenido. Me dice que si es mayor o igual a 70, el rendimiento es muy bueno. Si es mayor o igual a 40, será bueno. Caso contrario, que no sea ninguno de estos valores, regular. Entonces vamos a poner lo siguiente. Con función del sí voy a trabajar con dos porcentajes. Si el porcentaje es mayor o igual a 70%, entonces dirá que el rendimiento es muy bueno. Fíjense cómo se va desplazando la función y me está ocupando espacio y me está tapando la celda de los porcentajes. Eso es porque la alineación está centrada. Voy a pasarlo acá a la alineación izquierda. Y va de vuelta. Si es mayor o igual al 70%, entonces dirá muy bueno. Muy bueno. Sí. El porcentaje es mayor o igual al 40%, dirá simplemente bueno. Caso contrario, dirá regular. Son 1 y 2 paréntesis. A ver si está bien. Si es mayor o igual a 70, si es mayor o igual a 40. Y nuevamente, lo voy a dejar unos segunditos en pantalla para que lo tengan. No se olviden de avisarme en cuanto lo tengan.
no se olviden del símbolo porcentaje. Muy bien, very good. Un minutito más y hacemos los que faltan. Bien. Vamos con preselección comisión deportes. Y me dice que la comisión preselecciona con un asterisco a los jugadores de la categoría juvenil o a los que son federados. Los federados podemos identificarlos porque en la columna federado tenemos una lista que dice sí y no. Entonces necesitamos dos cosas: que sea juvenil o, ese es un pequeño detalle, porque no tiene que ser, o sea, no es que es juvenil y sí o sí tiene que ser federado. Simplemente basta que se cumpla alguna de estas condiciones. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar la alineación a la izquierda y le voy a decir sí. En categoría es igual a juvenil. Entonces me dice que tiene que aparecer un asterisco como para decir fue preseleccionado. El problema es que tanto el asterisco como si yo uso el guión, por ejemplo, son símbolos que se utilizan en Excel para hacer fórmulas. O sea, el guión, que generalmente uno lo usa como guión en Word o al momento de redactar, en el caso de Excel es la operación de resta. Y si yo coloco el asterisco, es la operación de una multiplicación.
Entonces yo no puedo colocar cualquiera de ellos dentro de una función o dentro de una fórmula, sino más. Porque Excel piensa que quiero hacer un cálculo. Entonces lo que tengo que hacer es, entre comillas, colocar el asterisco. De esa forma lo va a interpretar como si fuese un texto y no un operador matemático. Entonces acá le estoy diciendo, bueno, si es juvenil, entonces que coloque el asterisco. Ponemos la otra función, sí. Y acá buscamos si es federado o no. Ponemos entre comillas la palabra sí para indicar que estoy buscando que sea afirmativo y quiero que como resultado me devuelva el asterisco. Punto y coma. Caso contrario, valor falso. ¿Qué pasa si no llega a ser juvenil o no llega a ser federado? Ahí ya directamente no lo vamos a seleccionar. Para dejar la celda en blanco, o sea, totalmente vacía, abro la comilla y vuelvo a colocar otra comilla. O sea, comilla, comilla. Cierro ambos paréntesis y aprieto Enter. La primera celda me va a aparecer vacía, porque vamos a fijarnos. La categoría yo le pedía que sea juvenil, en este caso es mayor, así que no entra. Y no es federado, entonces no cumple con ninguno de los, ni un requisito ni el otro, así que directamente vacío. Acá tenemos un asterisco, fíjense que la categoría es juvenil, o sea, ya la primera condición no se cumple. Pero después le estoy preguntando, bueno, ¿qué pasa si resulta que es federado? Entonces, si es federado, que devuelva el asterisco. Voy a dejar ahí un segundito en pantalla. Recuerden ponerle las comillas al asterisco y la última, que le ponemos comilla, comilla. Eso es para dejar una celda en blanco. Bien. Un minuto más y continuamos.
Preselección entrenador. Vamos aquí. Vamos abajito. El entrenador selecciona, nuevamente con un asterisco, a los jugadores con rendimiento muy bueno y con porcentaje de los partidos ganados mayor al 30%. Y acá me aparece lo siguiente, me pide que el rendimiento sí o sí sea muy bueno y me aclara que en conjunto no solamente tiene que ser muy bueno, sino que el porcentaje de los partidos ganados debe ser mayor al 30%. Entonces me está exigiendo que estas dos cosas sí o sí se deben cumplir. No es como en el caso anterior que se fije si la categoría es juvenil y lo marque, y después se fije si es federado o no y en caso de que sea federado lo marque. Acá me exige dos cosas al mismo tiempo. Entonces, como son dos cosas que deben cumplirse, dos condiciones, usamos la función del sí con i, donde el rendimiento sí o sí tiene que ser muy bueno y el porcentaje de partidos ganados tiene que ser mayor al 30%. Sí, mayor al 30%. Y no se olviden de ponerle el símbolo de porcentaje. Cierro el paréntesis, punto y coma, y entre comillas ponemos el asterisco. Caso contrario, asterisco, comilla, comilla. Entonces, usamos el i, abrimos el paréntesis, colocamos el rendimiento, muy bueno, colocamos el porcentaje de ganados mayor al 30% y cerrábamos el paréntesis del i. Después venía el punto y coma, el valor verdadero que me tenía que devolver, punto y coma, el valor falso. Cerraba un solo paréntesis. Se van a encontrar que acá las celdas varias van a estar vacías, porque sí o sí tiene que cumplir con ambos requisitos. Acá el 30 es mayor al 30%, perfecto, pero el rendimiento no es muy bueno, entonces no lo tiene en cuenta. Acá el porcentaje es mayor al 30% y además su rendimiento es muy bueno. Por ese motivo tiene el asterisco. Ya después nos falta la última columnita. Muy bien, very good. Y después la última columna para saber si representan al club
nos dice lo siguiente. Debe aparecer sí, o sea, ya no va a poner más el asterisco como resultado, en el caso que el jugador haya sido seleccionado por la comisión y el entrenador. Caso contrario, deberá quedar en blanco la celda. Entonces, ¿cómo sé si fue seleccionado? Fíjense que nosotros estuvimos poniendo como resultado un asterisco. Por lo tanto, para saber si representa o no al club, ambas celdas sí o sí tienen que tener un asterisco. Entonces, como se tienen que cumplir dos condiciones, usamos la función del sí con el i. Preguntamos si el contenido de la columna preselección, comisión deportes, es igual, y no se olviden, entre comillas, poner el asterisco. Preselección del entrenador, lo mismo, buscamos que, entre comillas, esté el asterisco. No me pide más nada, simplemente esas dos condiciones. Que me devuelva como resultado la palabra sí. Caso contrario, celda en blanco. Y simplemente aquellos que tienen ambos asteriscos me devuelven el resultado correcto. Bien. ¿Alguna duda que haya quedado con los ejercicios que vimos el día de hoy? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. La próxima clase vamos a continuar con la función buscar b, porque vamos a ver cómo corregir el error en caso que algún código no exista, para que no aparezca este resultado. Y también vamos a ver cómo trabajar con distintas planillas de Excel, ya que acá nosotros estamos trabajando en un solo libro de Excel, donde tenemos estas hojitas y podemos traer la información. Pero ¿qué pasa si yo de repente tengo los datos en un documento de Excel y tengo la información que debo traer en otro libro aparte? Entonces vamos a ver cómo trabajar con dos documentos de Excel.